El acta de la sesión 302 que a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Solamente hay un informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en los proyectos iniciados en moción que fomentan el uso del agua de mar en las faenas mineras. Sobre este punto quisiera hacer la siguiente prevención. Este proyecto ya está informado por la Comisión de Minería y se remitió a la Comisión de Constitución por una antigua norma que establecía que cada vez que se modificara un código pasara a la Comisión de Constitución. Pero también tenemos proyectos que no pasan a la Comisión de Constitución, no obstante modificar un código, como por ejemplo los proyectos de reforma al Código de Aguas, que pasan directamente a la Comisión de Recursos Hídricos. En ese sentido, yo sugeriría a la Comisión a lo mejor adoptar el acuerdo para que la Sala lo mandara a la Comisión de Recursos Hídricos y no quedara radicado en esta comisión. Eso, presidente. Es el uso del agua. Establece una cantidad. Sí. No, yo creo el agua del minero, pero yo creo que si es que... Agua de mar. Agua de mar, el uso de agua de mar. Agua de mar. No, agua de mar. Agua de mar, no. Faena minera, no tiene nada con el derecho. Perfecto, ya. Ok. Entonces, pero de todas maneras podíamos verlo, ¿eh? Sí. 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 Sí, pero yo creo que podemos darle espacio. Ya. Sobre la cuenta. ¿No? Bueno, antes de entrar a la orden del día, ¿no es cierto? Quedamos de poder proponer un acuerdo que nos iba a sugerir la redacción de ese acuerdo la Secretaría para poder oficiar al Tribunal Constitucional e invitar al presidente, el señor Iván Aróstica. Diputado Esquella y después el diputado Rincón. Gracias, presidente. Yo me quedo con la idea de que lo que le encargamos a la Secretaría era ver, en el marco de nuestras atribuciones, qué caminos en el fondo podríamos tener para representar el punto que teníamos acuerdo todos. Ahora, ayer concentramos el debate en un proyecto del cual se pronunció el Tribunal Constitucional, que es el de las entrevistas videograbadas. Y veo hoy día en la prensa de que nos estamos pronunciando, o sea, más bien ustedes y otras personas de la comisión, en el tema del CERNAC, que si bien es el mismo principio, hay un pequeño gran detalle, que acá estamos hablando en virtud de trascendidos, y a mí me hizo mucho sentido lo que decía el diputado Gutiérrez, cómo se va a estar actuando en función de trascendidos y mezclando, digamos, con la visión que personalmente puede tener uno sobre el fondo del proyecto. Porque a diferencia de lo que pasa en las entrevistas videograbadas, que probablemente estemos de acuerdo en tanto en la forma y en el fondo, es decir, reprochando la forma a través de la cual se pronunció el Tribunal Constitucional, pero compartiendo el fondo. Todos creíamos que era conveniente que esas materias quedaran entregadas a un reglamento porque no eran propias de una ley, en fin, por el nivel de detalle. En el caso del CERNAC, yo no sé si es el mejor ejercicio en el fondo para levantar este punto, porque tal como lo hicimos ver en su momento cuando discutimos el proyecto de ley, a varios nos parecía irracional que la misma institución tuviera atribuciones que no eran compatibles en el mismo organismo, por poner un ejemplo. Entonces, yo trataría con cuidado, y si usted le quiere sumar algo adicional, después de que ayer estuvimos revisando el proyecto de reforma constitucional y logramos un acuerdo que para muchos podía ser muy difícil de conseguir, de que era hacer una revisión profunda al 93 y siguiente, yo trataría de hacer las cosas de una manera un poco más trascendente, o sea, el buscar el punto de prensa cuando venga eventualmente, bueno, no va a venir ningún miembro del tribunal, pero cuando reciba una carta y se molesten y le saquen cuñas, yo creo que preferiría 1000 veces en el ámbito de nuestras atribuciones, dentro de las cuales está la facultad de modificar la Constitución, llegar a un acuerdo para que lo que no creemos conveniente no vuelva a ocurrir. O más bien, lo que creemos no conveniente no vuelva a ocurrir, ahí sí. Y eso sí que es mucho más de fondo que lo otro. Esto lo digo, yo sé que quizás lo lógico habría sido escuchar cuál era la propuesta, pero
Pero dada la introducción que usted hace a la Secretaría, en vista de que como que ya estaba tomada la decisión de mandarles un escrito o citar derechamente, yo prefiero dar a entender en el fondo lo que la visión que tengo respecto del punto de antemano. Gracias. Señalar que luego de un amplio debate el día de ayer, tomamos un acuerdo. ¿Ya? No es una cosa mía, digamos, fue lo que acordamos y se tocó la campana, etcétera. Y creo que lo expliqué 2 veces porque para que quedara bien claro que se iba a oficiar respecto de los proyectos de los fallos que ya conocemos, ¿ya? Y que en relación a los trascendidos solo se iba a hacer presente la preocupación de que existan trascendidos, que no nos íbamos a hacer cargo del fondo de aquello, ¿ya? Y que íbamos a invitar, no a citar, ¿ya? Para poder conversar este tema, porque a lo mejor al presidente del Tribunal Constitucional, eso fue lo que se propuso ayer, cuya redacción por eso no se votó ayer, porque la idea es que ese mismo acuerdo quedara en una redacción que propusiera la Secretaría de tal manera que a todos nos sintiera interpretado y que fuera muy preciso y que después nadie diga, mire, en realidad no fue como se envió el oficio, justamente para eso. Eso fue lo que acordamos ayer. Si se quiere revisar ese acuerdo, obviamente que la comisión tiene la facultad de poder revisar eso, pero nosotros acordamos que se iba a plantear eso y que se iba a votar hoy día al inicio de la sesión. No quedó votado el oficio mismo y el envío, porque queríamos ver la redacción precisa justamente para que no existiera ningún problema. Eso fue lo que acordamos ayer, ¿ya? Que la votación se iba a realizar hoy día cuando tuviéramos justamente una propuesta de redacción que tenía que hacer la Secretaría. No sé, y por eso que le pregunté si la tenía la Secretaría. Diputado Rincón. No, solo, presidente, el pedirle que la Secretaría nos pueda aclarar en el caso de lo que está viendo el tribunal, el CERNAC. Yo entiendo que hay un requerimiento, no un requerimiento, pero una solicitud de control preventivo atribuyéndole carácter de ley orgánica a disposiciones o párrafos del CERNAC. Entonces, sería bueno que nos despejara eso la Secretaría para tener esa información, porque yo no recuerdo exactamente hasta dónde llegó que no tiene el carácter de requerimiento, pero la solicitud de control preventivo que remitió la Cámara de Diputados. Y que entiendo también el Senado habría hecho algo parecido en normas distintas para poder tenerlo como un insumo, no solo por la discusión en particular del tema CERNAC, sino también para los efectos de lo que significan los controles preventivos. Diputado Andrade. Presidente, yo fui parte del acuerdo el día de ayer que en la idea de manifestar una cierta preocupación y por eso la invitación en lo que de un modo u otro entendíamos que era una cierta invasión de atribuciones más allá del texto que el tribunal pudiese estar incurriendo a propósito del fallo de la cosa de menores, si mal no recuerdo, y del tema CERNAC, previniendo que en el tema CERNAC teníamos todavía una cierta falta de información, toda vez que el fallo todavía no lo conocemos en su integridad. Y hasta ahí yo no tengo mayor inconveniente, etcétera. Sin embargo, y voy a decir esto con cuidado, se generó un hecho al final de la sesión que es muy importante. Y es que se abrió la posibilidad de que en esta comisión nos hiciéramos cargo de algo que es mucho más de fondo y que tiene una trascendencia completamente mayor, que es revisar el 93, creo que, ¿no es cierto?, de la Constitución, y hay una revisión sobre la base de una disposición política de lo que allí manifestamos, y es que veámoslo desde la buena voluntad, no sé si me explico, para decir algo inocuo. Entonces, presidente, yo francamente ese último hecho para mí es mucho más decisivo y es mucho más relevante, lo quiero decir con mucha franqueza. Yo creo que la primera, el eventual acuerdo del día de ayer podría perfectamente quedar en statu quo. Póngale usted el concepto que quiera, congelado, suspendido, en el limbo, para los que son creyentes, no sé. Pero yo francamente creo que el esfuerzo que hay que hacer es hacernos cargo de la voluntad política que se expresó el día de ayer.
Y esa centralidad es algo nuevo y vaya que es principal. Entonces yo ni siquiera me atrevería a pedirle al secretario que nos informara del esfuerzo que hizo para redactar aquello, sino que me haría cargo de la expresión del día de ayer y me concentraría en ese esfuerzo. Entiendo que además hay un par de profes que le hemos pedido que nos colaboren. Entendemos que eso también da una cierta garantía de que esto va a ser bien visto por las futuras autoridades. No quiero hablar mucho más para no entrar en infidencia, pero creo que esa voluntad expresada es tan relevante que yo dejaría ahí, para usar un lenguaje más coloquial, en barbecho el otro tema y me concentraría en la voluntad que se expresó, presidente. Gracias. La Secretaría, para que pueda dar cuenta de la consulta técnica, primero la Secretaría y después vamos a ver si dejamos sin efecto el acuerdo del día de ayer. Yo no tengo problema, pero conversémoslo. A ver, presidente, en lo específico de lo consultado por el diputado señor Rincón, quiero precisar que lo relativo al CERNAC, en su oportunidad el Congreso Nacional sometió al control preventivo del Tribunal Constitucional solamente 14 disposiciones. Según los trascendidos de prensa, porque esto solamente es información que está circulando en la prensa, el CERNAC, en virtud de la presentación hecha por la Cámara de Comercio, habría extendido la competencia a 28 disposiciones del proyecto sobre el CERNAC, de las cuales aparentemente declararía inconstitucional. No hay información oficial del Tribunal Constitucional respecto de cómo va a resolver la constitucionalidad de esas 28 disposiciones, ¿no? Perfecto. Vamos a suspender por 5 minutos y vamos a conversar respecto de cómo vamos a continuar con este punto después. Se suspende la sesión. Vamos a acordar, si les parece, a los miembros de la comisión que, como probablemente vamos a tener en los próximos días el fallo del Tribunal Constitucional, que esperemos el resultado y que a la luz del resultado del fallo, del texto, podamos analizar efectivamente si es que vamos a insistir con ese oficio o no, o en otra dirección distinta, y lo vamos a discutir nuevamente después de conocer el fallo del Tribunal Constitucional respecto del CERNAC, que evidentemente que podría de alguna manera reorientar la decisión de esta comisión. ¿Le parece? Así se acuerda. No. Bueno, entrando a la orden del día, corresponde entonces continuar con la discusión particular de la moción que perfecciona la regulación contenida en los capítulos 1 a 8 de la Constitución Política, boletín 11.342-07. Ofrezco la palabra, quedamos que el diputado Monker iba a entregarnos una propuesta en relación al mecanismo de elección complementaria. Monker, le ofrezco la palabra. Se la entrego al tiro. A ver, lo que busca es recoger lo que conversamos, despejar la tercera alternativa, que era entregar a una terna para que la Cámara resuelva, y que existan dos fórmulas, ¿no es cierto? Una fórmula que corra la lista con algunas adecuaciones de término, de terminología, y la segunda, si no corre la lista, en el caso de los independientes, la elección complementaria, dejando establecido el mecanismo o enunciado, más que diseñado, enunciado, cuál va a ser el mecanismo para que esas elecciones complementarias se lleven a cabo, de acuerdo a lo que diga la ley y bajo qué sistema electoral, ¿no es cierto? O bajo qué fórmula electoral. Y eso, aquí está redactada, yo creo que se la paso a la Secretaría para que le dé una leída, le saquemos fotocopia y sobre la base de esto quizás podemos trabajar. Ya, va para allá. Muchas gracias, diputado Monker. Que la hizo Pablo Celeón en todo caso.
Pero más allá de la redacción, porque mientras le sacan fotocopia, sería bueno, no sé si Pablo Celedón, usted nos podía explicar el sistema que queda denunciado, porque lo demás, si hay adecuaciones de redacción, No, hay no va a haber mayor... hay cosas de forma y de fondo. Ya. Las de fondo, a ver, primero la elección es por el sistema de que corra la lista. Primer punto. Segundo, en la fórmula de correr la lista, eliminamos en la terminología subpacto, porque efectivamente el subpacto en la ley que nosotros aprobamos un tiempo atrás no existe. Lo que existe es un pacto y a ese pacto una asociación de independientes a ese pacto. Esa es la terminología exacta, no es un subpacto con independientes, sino que se llama una lista que lleva un determinado partido que se asocia con independientes. Y esa es la fórmula que ideó la ley anterior para poder incorporar los independientes en la lista de un determinado partido. No es más que terminología para usar la misma que establece la ley electoral. Y en la elección complementaria, lo que propusimos fue, en la elección complementaria fue un sistema mayoritario, vale decir, y uninominal, que el que saca más votos en esa elección complementaria del independiente es el que va a salir elegido. Eso es. Y lo otro que yo propongo, que es para que lo revisemos, porque me quedó dando vuelta, porque eso es tema de fondo, pero es un tema que lo tenemos que revisar, es que la elección complementaria, nosotros habíamos dicho que tiene que ser cuando se produce la vacante dentro de los primeros 3 años. Yo lo que sugiero es que la elección complementaria se produzca solamente si se produce la vacante dentro de los primeros 2 años. ¿Por qué? Nada más que por una razón electoral y política. Porque en el tercer año están las elecciones municipales. Entonces, podría darse que un independiente cese en el cargo, fallezca, lo que sea, en el tercer año. Y coincida esa elección complementaria o encima, o posterior, o un poquito antes de la elección municipal. Y pueden enredar las cosas, no tengo idea. Lo digo solamente a modo de advertencia. Ese es mi argumento, nada más. Si no, volvemos a los 3 años. No sé si me explico, presidente. ¿Está clarito? Sí. O sea que el sistema es que corre la lista para todos. Para todos. En el caso de los independientes, que son la excepción de nuestro amigo Zafirio, que tiene que andar con cuidado después que aprobemos esta norma. Eso dicen todos. Oye, en el caso de los independientes, en el caso de los independientes, ya que me preguntan de nuevo, se produce una elección complementaria. Sistema mayoritario uninominal. El que saca más votos es elegido. No hay cuota, no hay nada. Porque también hay que prever eso. Se elige el que saca más votos. No hay alcalde y no hay elección de cuotas. Se eliminaron todas esas formas. Y lo que yo lo pongo sobre la mesa para que lo revisemos es hasta cuándo se produce esa elección complementaria. El acuerdo era 3 años. Yo digo, volvamos a los 2 años nomás, porque en ese tercer año puede coincidir una elección complementaria, eventual elección complementaria, que es súper difícil, porque los independientes son poquitos, y además de ser poquitos, que entren en cesación del cargo o fallezcan, hay menos posibilidades. En ese tercer año va a coincidir con la elección municipal, eventualmente. No es que vaya a caer el mismo día, pero va a ser año de elección municipal, entonces meter una elección complementaria junto a un año de elección municipal puede ser medio complejo desde el punto de vista político. Para el gobierno que esté de turno, no tengo idea. Estoy pensando en ese efecto, nada más. Lo dejo planteado. Si no, volvemos a los 3 años. Yo en eso no me voy a cortar las venas, lo planteo así. Sí, por supuesto, diputado Soto. Si los candidatos a esta elección complementaria tienen que ser independientes o pueden ser militantes de partidos políticos, y si son militantes de partidos políticos o independientes, si pueden también ir encabezando una lista de partidos políticos. Es uninominal, pero la presentación de las candidaturas también tiene algunos bemoles, solamente para que precise. O no lo habían visto. Bueno, pero la realidad general, la lógica es lo que tú decís. Yo recogiendo la preocupación del diputado Monqui respecto del año de elección municipal, creo que la sanción
para el territorio de quedar 2 años o hasta, es muy alta. Quizás una norma podría ser tratar de que, si es que el plazo, digamos, para realizar esa elección tenga menos de 3 meses de diferencia con la elección municipal, hacerla simultáneamente. Tratar de hacerlas coincidir, porque lo que no tendría ninguna lógica es que tengamos en un año, ¿no? Y que puede ser una en septiembre, porque hay un plazo para poder realizar la elección complementaria y 30 días después la elección municipal. Eso sería un despropósito absoluto. Como hay un plazo, a lo mejor el plazo máximo te va con 2 o 3 meses de diferencia, 1 mes de diferencia con la elección municipal. Tratar de hacerla coincidir como una posible solución. Diputado Cheronín. A mí me da la impresión, presidente, que la regla que estábamos hablando ya y que habíamos acordado, que era hasta los 3 años, ¿no es cierto? El establecer lo que dice ahora el diputado Monkever es una situación demasiado excepcional, que es lo que se puede ocurrir. Es demasiado escasa la posibilidad, y alterar una norma por eso, y que enreda, en mi opinión, mucho las cosas, yo creo que no es mucho el sentido que tiene, en mi opinión. O sea, yo creo que bastaría dejarlo como nosotros lo habíamos acordado inicialmente, que hasta en pasado diríamos, o sea, hasta los 3 años diríamos, o sea, la elección complementaria se produjera, diríamos, cuando faltara 1 año, ¿no es cierto? Esa era la original, ¿no? ¿Y si coincide con las municipales? Va a ser una situación tan excepcional que Pero con el micrófono estamos en sesión, para que se escuche. Claro, yo estoy de acuerdo en ese sentido lo que dice. Pero va a ser una situación tan excepcional que alterar la norma por esa situación súper excepcional y que a lo mejor escasamente va a ocurrir, no le veo yo mucha argumentación. Nos quedan pendientes para poder votar en esta sesión esta norma, señor secretario, y la del artículo 93, que claramente no la vamos a votar en esta sesión, ¿no es cierto? Eso está claro. Por lo tanto, ¿le parece que eso podamos, porque nos va a llegar ahora la redacción, que podamos suspender por 10-15 minutos para revisar la redacción bien, para poder ponernos de acuerdo con algún cambio que podamos hacer, y reabrimos después para poder precisar el debate ya conociendo la indicación y habiéndola leído, y luego para poder votarla? ¿Le parece? Ya, suspendemos por 10 minutos. Sí. Se reanuda la sesión. Bueno, luego de haber trabajado conjuntamente una propuesta de redacción, si le parece, podemos partir con la lectura del nuevo artículo 51 que se propone. Y vamos votando. Pero quizás puede ayudarle ahí nuestra abogada asistente con la lectura por mientras usted termina de redactar lo que falta, ¿no? No, sí, esperemos buenos planes. Perfecto. Señor secretario, inciso por inciso. A ver, el inciso primero ya está aprobado en la sesión anterior y es del siguiente tenor, que dice, artículo 51, si falleciere o cesare en su cargo algún diputado o senador durante el desempeño de su mandato, la vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral de quien provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo. Si quien cesare hubiere sido elegido dentro de un subpacto, la prioridad para reemplazarlo corresponderá al candidato que hubiera resultado elegido si a ese subpacto le hubiera correspondido otro cargo. Te pide reabrir el debate porque aquí el artículo 51 completo el que está proponiendo el diputado Monkever que veamos. Por eso, no, por eso. Lo que pasa es que es que nosotros ya teníamos aprobado el inciso primero. Por lo tanto, tengo que pedir el acuerdo para reabrir el debate y empezar a votarlo desde el inciso primero del artículo que usted propone, 51. ¿Ya? Si le parece, se reabre el debate completo. Ok. Vamos, ahora se reabría el debate y vamos a empezar a discutir el artículo 51, la indicación de Monkever desde el inciso primero. Nuevo. Perfecto. Ok.
Presidente, por entonces, encargo de la comisión. ya, entonces, reabriéndose el debate, partiríamos de la siguiente forma. La indicación del diputado Monker señala, artículo 51. Que era el bueno, Cristian, que quede claro. No sé. Se entenderá que los diputados tienen, por el solo Ministerio de la Ley, su residencia en la región correspondiente mientras se encuentren en ejercicio de su cargo. Eso no se innova, eso está igual. ¿Si le parece? Vamos. Toma ahí quienes están para la asistencia. Las elecciones de diputados y senadores se efectuarán conjuntamente. Los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos. Aprobado también, por unanimidad. Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del diputado o senador que provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiera correspondido otro cargo. Si quien cesara en el cargo hubiese sido elegido en el cupo correspondiente a un partido, ya sea como militante o independiente asociado, corresponderá reemplazarlo con el candidato que hubiera resultado elegido si a ese partido le hubiera correspondido otro cargo. Una duda. ¿Se habla de asociado o de subpacto con independiente? ¿Está bien asociado? Perfecto. Perfecto. ¿Si le parece? La 18.700. Sí. Aquí van los tres por unanimidad. Siguiente inciso. En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será prohibida por la corporación que hubiera integrado quien causare la vacancia por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido político al que hubiera pertenecido al momento de ser elegido. Para tal efecto, el partido político tendrá un plazo de 10 días hábiles desde su notificación por el secretario de la respectiva corporación de haberse producido la vacancia. Transcurrido dicho plazo, sin que se presente la terna, quien provoca la vacante no será reemplazado. La respectiva corporación deberá elegir al nuevo integrante dentro de los 10 días siguientes de recibida la terna respectiva. Y si no se pronunciare dentro de dicho término, la persona que ocupe el primer lugar de la terna asumirá de pleno derecho el cargo vacante. ¿Si le parece? ¿Ah? No, ya no hay militante, porque es un partido independiente. ¿Sí le parece? Ya, presidente. A ver, aquí el siguiente inciso parte de la siguiente. Si la vacancia se produjere por un parlamentario elegido como independiente, sin haberse asociado con partidos políticos, no procederá al reemplazo si ésta se produjese hasta un año antes del término del correspondiente periodo legislativo. Si por el contrario, la vacancia se produjere antes de dicha fecha, se procederá a elecciones complementarias de acuerdo a un sistema mayoritario uninominal en los términos que disponga la Ley Orgánica Constitucional a la que se refiere el inciso primero del artículo 47. ¿Te parece? Toma tú la votación porque no tengo en este minuto el... ¿Quiere que la leamos de nuevo, el diputado? Presidente, el inciso quedaría de la siguiente forma. Si la vacancia se produjere por un parlamentario elegido como independiente, sin haberse asociado con partidos políticos, no procederá a reemplazo si ésta se produjese hasta un año antes del término del correspondiente periodo legislativo. Si por el contrario, la vacancia se produjese antes de dicha fecha, se procederá a elecciones complementarias de acuerdo a un sistema mayoritario uninominal en los términos que disponga la Ley Orgánica Constitucional a la que se refiere el inciso primero del artículo 47. En votación. Déjeme sumar al diputado Rizotti que llegó ahí. A favor, pues no. Ya. Voy a... ¿Ah? ¿Cómo no? ¿Del independiente? ¿Ah, tú no querés que reemplace a mi? Sí, pero déjame ver si tengo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Está bien, 9, 10, 11. Después yo voy a terminar de redactarla y te la... Uno, 2, 3, 4, 5. Cuando es uninominal, anda a ponerte de acuerdo, van a haber muchos candidatos. No va a haber coaliciones, va a haber muchos candidatos, va a haber mucha competencia. A ustedes les conviene, pues son menos. Nosotros, más de todos los candidatos. Ya. Presidente, ¿han emitido su voto todos los señores y señora diputada? Yo estoy con Mon, que es lejos.
en la redacción del inciso quinto. Han emitido su voto todos los señores diputados y señora diputada. Sí. Resultado de la votación. Saquen una foto esta, muy buena. No. Presidente, está rechazada la indicación por 3 votos a favor Rechazada la indicación. y 8 en contra. Esto solo porque Zafirio considera que él es irreemplazable. weón. Votaste con tu ego. Yo por lo menos hubiera esperado que los diputados de la comisión esperaran que asumiera para reemplazarme. Diputado Coloma. Creo que para que no quede el vacío, habría que votar una indicación que diga si la vacancia se produjera por un parlamentario elegido como independiente sin haberse asociado con partido político, no procederá al reemplazo. Hay que dejarlo así. Ya, pero es que hay que ponerlo. Bueno, es que eso es lo que estoy presentando, pues la presento. No, es lo mismo hasta ahí. Ah, ya. No, que pensé hasta reemplazo. Parecía irónico. Tan incierto del resultado del domingo que hay tan buen ambiente. Pensé que era irónico, te lo digo en serio. ¿O no? Parecía irónico, ¿eh? Sí. ¿Qué es? Si la vacancia, que haría la indicación del diputado Coloma, si la vacancia se produjere por un parlamentario elegido como independiente, sin haberse asociado con partidos políticos, no procederá a su reemplazo. Ya, pero si tenemos la coherencia. No, ya. Si le parece, ya. Por unanimidad eso, sí, claro. Ya, no. Espera. El penúltimo. Perdón, a ver. No, el inciso penúltimo, que es el de la elección complementaria, también cae por incompatible, pero hay que aprobar, creo yo, el inciso final, porque tiene que ver con el momento en que asume el cargo. El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba, que no originó la vacancia. Por el plazo. ¿Le parece o no? Sí. Que establece que el plazo por el cual va a asumir el que asume cuando corre la lista. No hay nada, no hay gato encerrado en eso. ¿Le parece? ¿El inciso final por unanimidad? ¿Por unanimidad si le parece el inciso final? Ok. Estamos, habiéndose cumplido con el objeto. ¿Qué falta? Falta la disposición 29ª transitoria. Perdón, sí. La 29ª transitoria. A ver, antes de eso, nosotros aprobamos en la página 22 del comparado. Aprobamos en la página 22 del comparado. Búscame el 81. Sí, el 81 de la Constitución. En el comparado grande, nosotros aprobamos en el numeral 18 del artículo único del proyecto, que era modificar el artículo 78 de la Constitución de la siguiente forma. A, que era eliminar en el inciso tercero la referencia a los fiscales judiciales. Después lo suprimimos, eso está aprobado por unanimidad. Después en la página 24 suprimimos a los fiscales de las Cortes de Apelaciones. Pero el proyecto de reforma no se hace cargo de lo que ocurre con el artículo 81 de la Constitución, que lo leo a continuación, que dice: los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados que integran el Poder Judicial no podrán ser aprendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante, y solo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a la ley. Eliminemos los fiscales judiciales de ahí, pues. Entonces, Concordancia. Si le parece, eliminemos también a los fiscales judiciales. De la Constitución. judicial. Presidente, el otro es el Tema de los requisitos para hacer. Que vamos a revisar. Recordemos que dejamos pendiente la disposición 29ª transitoria respecto a los requisitos para poder ser ministro de la Corte. Si eran los mismos o no, íbamos a revisar el COT para ver si podíamos generar a lo mejor alguna situación compleja ahí. Presidente,
todos tienen en sus carpetas una minuta preparada por la Secretaría que se refiere a este tema. Sí. Sí, está adelante. Ahí está presente. Ahí está presente, por si El acaso. punto 2. Ya. La consulta que era respecto de los requisitos. En la segunda, en la página tercera, señala los requisitos, por ejemplo, para ser nombrado fiscal judicial. Página tercera de esta nueva minuta que nosotros adjuntamos. Y para ser fiscal judicial son los mismos requisitos que para ser ministro. Entonces, que eliminar eso de la legislación transitoria. Son los mismos que para ser... Entonces, ¿le parece que deberá señalar la norma 29ª transitoria? Desde ese momento, quienes se desempeñan como fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones pasarán a ocupar por el solo Ministerio de la Ley el cargo de ministro de las respectivas cortes en que ejerzan sus funciones. Ya está ahí. Hasta ahí nada más. Se ve, pero... No, hay que dejarlo la limitación de la edad. Ah, no, la limitación de la Salvo edad, la sí, edad. sí, no, pero los requisitos. Y no tenga la limitación de edad contemplada en el inciso segundo del artículo 80. ¿Le parece? Ese es, Diputado Rincón, sobre el punto antes de votar. ¿O hay una segunda... Diputado Rincón? Yo tengo un punto por el tema de la integración de las cortes por el número impar. Entonces, la Secretaría hizo un trabajo bastante detallado, incluso con numeración. No tengo micrófono, por eso que no. Ahí sí. La Secretaría hizo un trabajo súper detallado y minucioso que se agradece. No he alcanzado a leerlo en detalle, pero obviamente surge la inquietud de los números impares, porque yo entiendo, y la Secretaría me dio, coincidió conmigo antes de entrar a la sesión, que los números de las Cortes son impares. Sí. De hecho, la Corte Suprema son 21. Si el fiscal judicial de la Corte Suprema es solo uno y sigue la misma suerte, la Corte Suprema queda con 22. Y si una Corte tiene 7 y se le incorpora uno más, queda con 8. Yo cuando reviso algunas Cortes, por los números, me queda claro que siguen quedando con impares, ya como la mía que conozco, pero no conozco todas las Cortes y la Secretaría tampoco en sus composiciones. Entonces, para que pudiéramos... De la Corte de Suprema, no, la disposición 29ª transitoria solo señala que los fiscales judiciales pasan a ser ministros de la respectiva Corte de Apelación. Y por lo tanto, el fiscal de la Suprema no pasa a integrar ninguna corte. Y O sea, no queda... pasa a integrar a la Corte. No, pues no pasa. Si dice la respectiva Corte de Apelación. Por Desde eso, ese momento entonces, ese fiscal judicial que existe queda como desaparece. fiscal... Desaparece. Pero ¿hay norma que establezca que desaparece? Sí, pues estamos eliminando la Constitución. Sí, no, pero que de hecho... Sí, claro, pero lo estamos eliminando y cada eliminación tiene que ser contexto expreso, así como se nos escapó una norma que no habíamos visto y que la acabamos de corregir, el 81. Si lo ¿ya? eliminamos. Ya, perfecto, pero sigue la pregunta abierta para poder encargarle a la Secretaría que hagamos los cotejos en cada una de las cortes, porque no todas las cortes el número me da, me refiero al mantener impar. Está bien. Pero, está resuelto lo de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Que no hay integración Listo, a la Corte perfecto, Suprema. está resuelto. Ahora No, se extingue. se extingue. Se extingue, en la Suprema. Sí. Es que yo creo que para que sea menos... No, pero ese caso está en propiedad del cargo hasta que termine, sí, obvio. Sí, No, diputado Esquella. exacto, exacto. Es un cargo en extinción. Se queda él no es que se vaya, sino que es un cargo en extinción. Es decir, él se queda en el cargo, pero después no hay reemplazo. ¿Ya? No se diputado Esquella. Sí, porque hay derecho de propiedad respecto al cargo. Yo creo que el tenor del transitorio tiene que ver con que cesen los cargos una vez que quienes lo ocupan en la actualidad cesen llegando, digamos, a la edad. Eso es lo que, si mal no recuerdo, decía el proyecto de años atrás. Porque si no, la resistencia va a ser complicada. Y entiendo yo que cada uno de ellos, si bien ya no tienen las tareas encomendadas en su origen, han ido asumiendo otras que las mismas Cortes, en virtud de sus facultades, le han ido asignando. Entonces, el que sea paulatino, es decir, cuando las personas que hoy día están asumiendo ese cargo o derechamente pasan a integrar cuando corresponda, pero llegado, digamos, al año en que tienen que cesar en el cargo, simplemente no se renueva.
Diputado yo Esquella. sé que no dice eso acá, pero yo creo que ese debiera ser el camino a explorar. Sí. Lo que pasa es que la verdad es que tenemos fiscales que están nombrados hace no mucho tiempo, ¿ya? Que les falta bastante para poder cumplir la edad, ¿no es cierto?, para poder cesar en sus funciones. Y que la idea justamente de esta norma era que ellos cumpliesen funciones como ministros para poder reforzar las Cortes en este tiempo. Justamente en el sentido contrario. Si es que no incorporamos el inciso segundo de esta disposición, lo que ocurriría es lo que dice usted, que serían cargos, al igual que el de la Suprema, en extinción, que continuarían ejerciendo los que están hoy día designados hasta que, incurran en alguna causal de cesación del cargo y después no se reemplazaría. En cambio, lo que se está diciendo acá expresamente en el sentido contrario, es decir, en el caso de las Cortes de Apelaciones, lo que harían los fiscales es incorporarse como ministros. Así es. Que no prosperó porque hubo resistencia. Pero tiene que ver con, exactamente tiene que ver con, estaba más bien vinculado al tema de los abogados integrantes, además. Ah, claro, eso era más complejo. Sí. ¿Y qué pasa en la Corte Suprema entonces? No, pues la Corte Suprema se elimina. Ahí queda en extinción, como lo señalas tú. El que hay queda como cargo en extinción. La que hay. O la que hay, tienes razón. Llega a la edad y de ahí no se renueva o cesa en sus funciones. Hasta que incurran en cualquier causal de cesión del cargo. Eso yo creo que va a ser medio complejo. A ver. Sería un transitorio que, cesado por alguna de las causales, cumplida la edad, en el fondo ahí no se renueva. Yo creo que es la forma más... No, pero yo considero es que esto va a ocurrir, las normas en general ya van a entrar en vigencia transcurridos 90 días, pero quien está en propiedad del cargo, ese cargo se mantiene. Bueno. Está claro la... De aquí a que salga... No, de aquí a que se presente otro proyecto hasta el jubilados. No, no es la Mónica. No, no es. Es un varón. Ah, detallito. Sí. Pero lo que no me perdí la discusión. Está resuelto ya respecto de las Cortes de Apelaciones, ¿no es cierto? Sí, ya no hay drama con eso. ¿Ya? Sí, eso es lo mismo. ¿Cuál es el tema de lo impar? Mantener el número impar de las Cortes. El problema de ellos, pues si ellos ordenan la sala, cómo funciona esto la sala. El pleno, pero si ahí tiene el voto dirimente el presidente. No, sí. Hay mecanismos para resolver los empates. Pero el voto dirimente, hay mecanismos. Eso es suficiente. Además nunca están todos. Eso sería todo. Solo quedaría pendiente el problema de la fiscal. Pues se puede resolver por la vía de la modificación del código después. Solo quedaría pendiente la fiscal de la Corte Suprema. No, lo que queda pendiente es qué es lo que va a ocurrir con el caso del fiscal de la Corte Suprema. No, así tal como está, se puede interpretar de que se extingue una vez transcurridos 90 días desde la publicación de la ley, completamente, y que cesa en el cargo el que está. Bueno, ¿le parece entonces que como vamos a seguir discutiendo esto, demos por aprobado, digamos, lo que está en el inciso segundo, pero que en el inciso primero podamos incorporar una norma que en el caso del fiscal de la Corte Suprema, digamos, mantendrá en el ejercicio del cargo... No, pues estamos hablando de una norma transitoria. Estamos hablando de una transitoria. Es otro inciso dentro de la 29ª transitoria que le permita mantenerse en el cargo hasta que cesen sus funciones por alguna de las causales establecidas en la ley. ¿Ese inciso se aprueba? Sí. Entonces se acuerda así por unanimidad, se aprueba el inciso final y se le encarga a la Secretaría un inciso segundo, digamos, en los términos que hemos conversado. Si le parece a la comisión, así se acuerda. ¿Ah? Sí. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta y queda pendiente el artículo 93 para la próxima sesión.